A veces la vida pesa tanto que hasta respirar se siente como una tarea imposible. Te levantas, miras al espejo y ves un rostro cansado, no por la falta de sueño, sino por la falta de esperanza. Has intentado ser fuerte, pero por dentro gritas, ya no puedo más. Y sin embargo, mientras tú repites esas palabras, el cielo murmura algo distinto. Dios no se rinde cuando tú dudas. Él se acerca, te mira con ternura y te susurra, sí, conmigo. Quizás no lo escuchas, porque el ruido del miedo es más alto. Ese miedo que te dice que no eres suficiente, que ya es tarde, que fracasaste demasiadas veces. Pero, ¿y si ese pensamiento no fuera la verdad? ¿Y si lo que tú llamas debilidad fuera el lugar exacto donde Dios quiere mostrarte su fuerza? Esta es la historia de un hombre que también pensó que no podía, que se escondía del mundo y de sí mismo, hasta que un día Dios lo llamó de una manera tan inesperada que cambió su destino. Y lo que pasó después podría cambiar el tuyo también. Antes de seguir, te invito a escribir en los comentarios, con Dios sí puedo, porque mientras tú lo dices, el cielo ya empieza a abrir el camino. Hay días en que el alma camina como si arrastrara una piedra invisible. Todo parece normal por fuera, trabajas, hablas, sonríes, pero dentro hay un silencio que grita. Te preguntas en qué momento perdiste la fe que antes te daba fuerzas, cuándo fue que tu oración se convirtió en rutina y tus sueños en simples intentos fallidos. Te sientes como alguien que camina en círculos, sin dirección, atrapado entre lo que fuiste y lo que ya no sabes si podrás ser. A veces lo que más duele no es el cansancio del cuerpo, sino el peso de creer que no tienes valor. Esa voz interna que repite, no soy suficiente, no tengo lo que hace falta, no puedo más. Esa voz se disfraza de prudencia, de realismo, de lógica. Pero en realidad es miedo, y el miedo, cuando se instala en el corazón, se convierte en una jaula invisible. Ahí es donde el alma deja de soñar, donde las promesas de Dios se sienten lejanas, como si fueran para otros, no para ti. Fue en uno de esos días, mientras el sol apenas se asomaba por la ventana, que tomaste una vieja libreta para escribir algo que no sabías cómo decirle a Dios. Solo escribiste 3 palabras. No puedo más. Y cuando la tinta aún estaba fresca, tus ojos se llenaron de lágrimas, pero entre ese llanto, algo suave pareció moverse dentro de ti, como una brisa que no viene de afuera. Recordaste una frase que habías leído del Padre Pío, una frase que en ese momento sonó distinta. Confía más en Dios que en ti mismo. No sabías por qué esa oración te tocó tan profundo, pero sentiste que no era casualidad. Tal vez era una respuesta, tal vez era la forma en que el cielo intentaba decirte que tu historia no estaba terminando, sino empezando de nuevo. Y así, con el corazón temblando, cerraste los ojos y susurraste una oración sin palabras. Una oración que decía, Dios, si tú todavía crees en mí, enséñame a creer contigo. Aquel día, mientras el silencio llenaba tu habitación, algo te llevó a abrir la Biblia al azar. Tus dedos temblaron un poco y tus ojos se detuvieron en una historia que nunca habías leído con atención. La de Gedeón. Un hombre tan común, tan lleno de dudas, que parecía escrito para ti. El texto decía que lo encontraron escondido, trillando trigo en secreto, con miedo de ser descubierto. Y tú pensaste, así estoy yo también, escondiéndome del mundo, de los demás, de mí. La escena cobró vida en tu mente. Pudiste imaginar a Gedeón con las manos cubiertas de polvo, mirando hacia los lados, esperando no ser visto. Y entonces, la voz del ángel rompió el miedo. El Señor está contigo, valiente guerrero, valiente. Esa palabra te sonó como una ironía. ¿Cómo puede ser valiente alguien que se esconde? ¿Cómo puede Dios ver fuerza donde solo hay debilidad? Pero ahí estaba la verdad que el Padre Pío solía repetir. Dios no mira lo que aparentamos ser, sino lo que podemos llegar a ser con Él. Esa frase
dicha con su serenidad inconfundible, parecía atravesar los siglos para llegar a ti. Te diste cuenta de que Gedeón no fue elegido porque era fuerte, sino porque estaba disponible. Y comprendiste que tal vez Dios no espera que seas perfecto, sino que te dejes encontrar justo ahí donde sientes miedo. El miedo siempre intenta convencerte de que tus límites son definitivos. Te susurra que no vale la pena intentarlo otra vez, que no tienes el talento, la edad ni la fuerza. Pero Dios nunca habla el lenguaje del miedo. Él susurra en el idioma de la esperanza y dice: contigo sí puedo. Y tú, con los ojos aún húmedos, empezaste a preguntarte si esa historia no era solo una coincidencia, si tal vez Dios había puesto ese pasaje frente a ti para recordarte algo que habías olvidado, que incluso tus debilidades pueden convertirse en herramientas de luz. Esa noche no pudiste dormir. Las palabras del ángel a Gedeón seguían repitiéndose dentro de ti como un eco que no se apaga. El Señor está contigo, valiente guerrero. Pero, ¿y si no lo soy?, pensabas. ¿Y si Dios se equivoca conmigo? Esa duda te acompañó hasta que el cansancio venció tus pensamientos y el sueño se volvió una mezcla de recuerdos y oraciones. En el sueño caminabas por un campo vacío, con el cielo cubierto de nubes pesadas. Sentías miedo, pero a la vez algo dentro de ti te decía que siguieras. De pronto una figura apareció entre la niebla. No era una voz de trueno, ni una aparición brillante. Era un hombre sencillo, con un rostro sereno, las manos marcadas por el tiempo y una mirada que transmitía paz. El Padre Pío. No habló enseguida, solo te miró con ternura, como quien comprende el cansancio del alma. Luego dijo con voz suave pero firme: ¿por qué crees que no puedes? Si Dios te sostiene, ¿qué puede impedirte avanzar? Intentaste responder, pero las palabras no salían. Entonces él sonrió levemente y añadió: la fe no es sentirte capaz, es dejar que Dios actúe incluso cuando tiemblas. Te despertaste con el corazón agitado y los ojos húmedos. No sabías si había sido un sueño o una respuesta, pero algo había cambiado. Esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana, sentiste una paz distinta. No era euforia, ni fuerza repentina, era solo la certeza de que no estabas solo. Tomaste la libreta donde habías escrito «no puedo más» y debajo de esas palabras escribiste otras 3, «con Dios sí puedo». No sabías cómo, ni cuándo, ni qué iba a cambiar, pero sentiste que algo sagrado empezaba a moverse dentro de ti, como si, por primera vez en mucho tiempo, el cielo y tu corazón estuvieran respirando al mismo ritmo. Pasaron los días, y aunque tu corazón se sentía más ligero, algo en ti seguía dudando. La fe parecía un fuego frágil, ardía un momento y al siguiente casi se apagaba. Cada vez que la vida se complicaba, esa voz vieja regresaba. ¿Para qué intentarlo? No va a funcionar. Era como si el miedo siempre supiera cuándo aparecer, justo cuando el alma comenzaba a levantarse. Una tarde, mientras hacías tus tareas cotidianas, escuchaste una frase en una homilía que te hizo detenerte. Dios no elige a los perfectos, sino a los disponibles. Te quedaste quieto, mirando por la ventana. Las palabras del Padre Pío en tu sueño volvieron a resonar y una parte de ti quiso creer, pero otra seguía negociando con Dios. Señor, si realmente estás conmigo, muéstrame una señal. Susurraste, sin darte cuenta de que repetías las palabras de Gedeón. Esa noche abriste de nuevo la Biblia, y ahí estaba, Gedeón pidiendo pruebas, buscando certezas humanas para una promesa divina. Te sentiste identificado. Tú también querías entender, controlar, tener todo bajo tus manos. Querías fe, pero una fe que no doliera, una fe sin riesgo. Padre Pío solía decir, cuando dejas de entender, empieza la verdadera confianza. Y aunque no lo comprendías del todo, sabías que esa frase era una invitación, una llamada a rendirte, no por derrota, sino por entrega.
a dejar de exigir señales y empezar a escuchar el silencio. Cerraste los ojos y respiraste hondo. Por un momento no pediste nada. Solo dijiste: Dios, si realmente estás aquí, enséñame a quedarme contigo, aunque no entienda nada. Y en ese instante, algo invisible se quebró dentro de ti, como si el orgullo, la necesidad de tener el control, comenzaran a ceder. Y lo que quedó fue un espacio nuevo, abierto, donde la fe podía por fin habitar. Esa noche, mientras el cansancio te vencía, sentiste nuevamente esa presencia serena que no asusta, solo acompaña. El Padre Pío parecía estar ahí, en el rincón del alma donde la duda se encuentra con la esperanza. No traía respuestas inmediatas, sino una historia. Dijo con voz calma: un día vino a mí un hombre que lloraba porque no podía perdonar. Padre, no puedo, me repetía con desesperación. Yo lo miré y le respondí: tienes razón, tú no puedes, pero Dios sí, si lo dejas actuar. Esa frase cayó en ti como una semilla. Comprendiste que el error no era sentirte débil, sino creer que debías hacerlo todo solo. ¿Cuántas veces intentaste resolver tus heridas con tus propias manos? ¿Cuántas veces confundiste control con fe y esfuerzo con confianza? El alma se cansa cuando lucha contra lo que solo Dios puede sanar. Y en esa comprensión, algo dentro de ti se rindió sin miedo. Por primera vez, no dijiste: ayúdame a hacerlo, sino: hazlo tú en mí. Y esa pequeña diferencia cambió todo. A la mañana siguiente saliste a caminar. El aire tenía otro peso, más ligero, como si el mundo hubiera amanecido distinto. Pero no era el mundo, eras tú. Por dentro, una paz nueva empezaba a crecer, silenciosa, constante. Te descubriste hablando con Dios sin darte cuenta, en medio del ruido de la calle, agradeciendo por cosas pequeñas, por el sol que entraba entre las hojas, por la sonrisa de un niño, por el simple hecho de estar vivo. Y entonces entendiste otra enseñanza del Padre Pío: cuando el alma agradece, el miedo pierde fuerza. Esa gratitud no borró tus problemas, pero transformó la forma en que los mirabas, porque el no puedo seguía ahí, solo que ya no tenía poder. Era como una sombra que aún existía, pero que había perdido su voz. Pasaron las semanas y sin darte cuenta, algo dentro de ti había cambiado. No fue un milagro ruidoso ni un giro espectacular de la vida. Fue algo mucho más discreto, más profundo. Comenzaste a despertar sin esa sensación de vacío que antes te ahogaba. Ya no necesitabas tener todas las respuestas para sentirte en paz. Solo bastaba con decir: estoy aquí, Señor, contigo. Una mañana, mientras ayudabas a un vecino anciano con sus compras, sentiste una alegría tan sencilla que te sorprendió. Antes habrías pensado: no tengo tiempo, no me corresponde. Pero ahora algo te movía distinto. Era como si la fe, en lugar de quedarse en tus pensamientos, hubiera bajado al corazón y a las manos. No era obligación, era amor. Esa tarde, al volver a casa, te sentaste frente a la misma libreta donde habías escrito tus miedos. Las páginas vacías ya no te asustaban. Tomaste el lápiz y escribiste algo nuevo. Hoy no necesito entender todo, solo necesito caminar. Y al hacerlo, sentiste una calma tan real, tan viva, que supiste que ese era el comienzo de tu nueva historia. Padre Pío había dicho una vez: el alma que confía aunque tiemble ya está venciendo. Y tú lo entendiste de verdad. Confiar no era dejar de sentir miedo, era decidir avanzar aún con él. Era mirar al cielo y creer que aunque el viento sea fuerte, Dios sigue en el timón. Esa noche, mientras el cielo se encendía en tonos dorados, te sorprendiste orando con gratitud, no por lo que habías conseguido, sino por lo que estabas aprendiendo. Por fin comprendías que cada día de debilidad había sido parte del entrenamiento de la fe, y que Dios nunca dejó de trabajar, ni siquiera en tu silencio. Con el paso de los días, empezaste a notar algo que antes no veías.
Las personas se acercaban a ti no porque fueras más fuerte, sino porque ahora tu paz hablaba más alto que tus palabras. Había algo distinto en tu forma de mirar, en tu manera de escuchar. Ya no estabas pendiente de lo que te faltaba, sino de lo que podías dar. Una amiga te dijo un día: no sé qué hiciste, pero se nota que cambiaste. Tú sonreíste porque sabías que no habías hecho nada. Había sido Dios, Él, que transformó tu no puedo en un sí contigo, que ahora se reflejaba en cada gesto. Empezaste a encontrar belleza en las cosas pequeñas, en el sonido del viento al amanecer, en la taza de café compartida, en los silencios que antes te pesaban. Y fue en uno de esos momentos simples cuando entendiste que la fe no es solo creer en Dios, es dejarte transformar por Él. Recordaste de nuevo al Padre Pío y una de sus frases resonó en tu mente como una melodía antigua. La oración es la llave del corazón de Dios y la confianza es la mano que la sostiene. Te diste cuenta de que eso era lo que habías aprendido, que cuando confías, la vida deja de ser un esfuerzo y se convierte en un camino compartido. Una tarde, al ver a un joven triste sentado en una plaza, te acercaste sin pensarlo demasiado. No tenías discursos ni consejos, solo una sonrisa y una frase sencilla: Dios aún cree en ti. El chico te miró sorprendido, con lágrimas contenidas, y solo asintió. En ese instante supiste que no eras tú hablando, era la misma voz que un día te había levantado del suelo. Y mientras el sol se escondía detrás de los árboles, sentiste dentro de ti una certeza silenciosa. Cuando permites que Dios actúe en ti, tu vida se convierte en respuesta para los demás. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay algo dentro de ti que todavía repite: no puedo. Quizás se trate de una herida que no cicatriza, de una decisión que te da miedo, de un sueño que parece demasiado lejos. Pero si miras bien, si callas un momento el ruido del miedo, vas a notar que Dios no te ha dejado ni un solo día. Él no se aparta cuando te caes, se acerca y te levanta con paciencia. El Padre Pío decía que cuando crees que ya no puedes más, es porque estás justo en el borde del milagro. Y tal vez este sea ese borde para ti, porque Dios nunca te pidió perfección, solo confianza. Él no espera que le traigas victorias, sino el corazón abierto. Y cuando le entregas eso, incluso tus derrotas se convierten en terreno fértil para algo nuevo. Cada lágrima que cayó fue regando la fe que hoy empieza a florecer. Mira tu vida, piensa en todas las veces que dijiste no puedo, y aún así seguiste adelante. Eso no fue casualidad, fue la mano de Dios, invisible pero constante, empujándote un paso más cada vez. Él nunca dejó de creer en ti, incluso cuando tú ya no podías hacerlo. Y ahora, mientras escuchas, te pido algo simple, pero profundo. Cierra los ojos un instante y susurra en tu interior: Señor, contigo sí puedo. Déjalo resonar una y otra vez hasta que esa frase no sea solo una oración, sino una decisión, porque cada vez que lo repites, el miedo pierde poder y la fe gana terreno. Y si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: con Dios sí puedo. Hazlo como un acto de fe, como quien firma un pacto silencioso con el cielo. Tal vez no veas el cambio hoy, pero el cielo ya empezó a moverse a tu favor, porque todo lo que se entrega con amor vuelve multiplicado en gracia. El amanecer llegó suave, con una luz dorada que se colaba entre las cortinas y bañaba todo de calma. El mundo seguía siendo el mismo, con sus ruidos, sus prisas, sus problemas, pero tú ya no eras el mismo. Ahora sabías que la fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que no caminas solo. Cada paso, cada caída, cada silencio fue parte del plan con el que Dios moldeó tu corazón. Mientras el día despertaba, abriste la ventana y dejaste que el aire fresco llenara tu pecho. Ya no tenías prisa, no necesitabas respuestas inmediatas, solo querías agradecer por todo lo que fue, por lo que no fue,
y por lo que aún está por venir. Recordaste las palabras del Padre Pío: no digas, no puedo. Di, Jesús, confío en ti. Y al repetirlas, sentiste que algo se asentaba en lo más profundo de tu alma. Era paz. La paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios que habita en ti. Saliste a la calle y viste rostros cansados, miradas perdidas, personas corriendo sin rumbo, y en silencio oraste por cada una, porque ahora entendías que todos, en algún momento, se sienten como tú te sentiste, pequeños, inseguros, incapaces, y que un solo gesto de fe puede cambiar el rumbo de una vida entera. El sol subía, dorando los tejados, y una sonrisa se dibujó en tu rostro. Sabías que la jornada no sería fácil, pero tampoco estabas solo. Dios caminaría contigo en lo invisible, en lo cotidiano, en cada respiración. Y mientras el cielo se abría completamente, dijiste en voz baja, casi como un suspiro: gracias, Señor, por no rendirte conmigo cuando yo quise rendirme. Cerraste los ojos y por fin entendiste. El milagro no fue vencer tus miedos. El milagro fue descubrir que incluso con ellos, Dios siempre dijo: sí, conmigo.